Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Si lo hubiéramos sabido. Si tan solo nos hubiéramos tomado nuestro tiempo, si los hubiéramos estudiado, si hubiéramos aprendido de ellos, aprendido de su historia, quizás habríamos tomado un rumbo distinto y la galaxia sería diferente. Pero ¿qué eran ellos para nosotros que caminábamos entre las estrellas? Eran tan inferiores a nosotros que parecían simples bestias en comparación. ¿Cómo podríamos haber sabido lo que vendría de nuestras acciones cuando lo habíamos hecho cientos de veces antes y siempre con el mismo resultado? Pero esta vez fue diferente. Y por eso, en los anales de toda la historia, seremos recordados como monstruos, tiranos, esclavistas y destructores, cuando no habíamos hecho nada distinto de lo que ya habíamos hecho antes. Pero lo peor es que seremos recordados como necios, mil mundos y trillones de seres vivos unidos bajo nuestras banderas, y nuestro mayor legado será ser recordados como criaturas insensatas de maldad que desataron a un mal mayor sobre la galaxia. No me queda mucho tiempo. Escribo este manuscrito con prisa. Mis garras están temblando de miedo por primera vez en 100 ciclos planetarios. No lo había sentido desde mis primeras batallas de la juventud. Pero a diferencia de entonces, este miedo no trae emoción ni anticipación, solo pavor y una resignación renuente al destino que nosotros mismos nos trajimos con nuestros actos. Actos por los que mi pueblo será borrado irrevocablemente de la galaxia, y sobre los que escribo a toda prisa, con apenas unos pocos cuantos ciclos parciales antes de su llegada. Pretendo ser breve, y espero que, si los hilos del destino me son favorables, este manuscrito pueda enviarse antes de que ellos lleguen, y si no, aún con mayor esperanza contra toda probabilidad, que pueda sobrevivir a lo que hagan con mi cuerpo y mi hogar. Mi nombre, irrelevante como pueda ser en la gran historia, es Mirxal Sloka, y soy un Guiarma. Somos una raza orgullosa. Nuestros ancestros fueron los depredadores apex de nuestro mundo, y usamos esa herencia en todos los aspectos de nuestras vidas. Fue la fuerza impulsora que nos llevó a expandirnos y a someter a una docena de otras especies. Pero ese sometimiento no era cruel. Ayudábamos a quienes demostraban su temple. Respetábamos la fuerza, la habilidad y la ferocidad por encima de cualquier otro rasgo. Y las especies que mostraban esas cualidades eran elevadas a casi hermanos, aunque siempre bajo nuestro mando en el imperio. Otras razas, aquellas de rebaños cobardes o especies preespaciales, eran tratadas como ganado. No eran nuestros iguales. Nunca podrían ser siquiera iguales a nuestras especies de segunda categoría. Eran como bestias, y así decidimos tratarlas y usarlas. El imperio era vasto y fuerte, con cerca de 1000 mundos y varias docenas de razas en la cima, y algunas centenas más en su base. Una pirámide de poder, construida alrededor de la ideología de la mentalidad de un depredador en la cima. Por eso estábamos ciegos, atrapados en nuestra visión de cómo debían ser las cosas. No había alternativa. Por casi 4 milenios, nuestras vidas habían transcurrido de esa manera, y en ninguno de los otros vastos territorios, controlados por otras especies o colectivos, había otra forma. Siempre era igual. Los fuertes gobernaban, los débiles obedecían. Pasé mis primeras décadas aprendiendo por el simple hecho de aprender. Siempre fui un Guiarna extraño, y aún lo soy, sentado, escribiendo en mi último día en lugar de preparar la defensa de mi hogar. Pocos entre los míos piensan como yo, que cada especie funciona de manera distinta. A veces esas diferencias son pequeñas, casi imperceptibles, pero existen. Era mi impulso estudiarlas.
¿Por qué los animales de rebaño no resisten una vez que son vencidos? ¿Por qué algunos depredadores ceden sin luchar ante otro más fuerte, en lugar de intentar imponerse? Eso era lo que yo buscaba responder, y al parecer lo pregunté demasiadas veces. Mi recompensa fue ser asignado a una de las flotillas de exploración, un destino sombrío y aburrido. Viajábamos por las estrellas buscando cualquier recurso útil. Los depósitos eran catalogados, los mundos habitables o estériles marcados y registrados, los peligros cartografiados. Una tarea que parecía durar una eternidad. Solo los mundos habitados rompían la monotonía, aunque incluso en ellos yo encontraba cierta tristeza. Eran esos mundos donde pasábamos más tiempo, observando y estudiando a los habitantes del planeta recién descubierto. Las especies no sapientes eran rápidamente clasificadas y dejadas atrás, pero las sapientes requerían estudio. En mi tiempo como oficial de exploración, solo vi a 3 nuevas especies sapientes. 2 de ellas eran insignificantes. Apenas estaban iniciando los viajes espaciales. Eran fáciles de someter. Serían útiles como esclavos, o si lo demostraban, como soldados rasos, carne de cañón para el imperio. Fue la tercera especie la más interesante. Los encontramos en un pequeño sistema, apartado en uno de los brazos más inútiles de nuestra galaxia. Los mundos habitables y útiles eran escasos en esa región, lo que hacía a esta especie aún más curiosa, y más aún sus costumbres mientras los observábamos. Apenas habían alcanzado el vuelo espacial, como lo demostraban sus sondas, satélites y la chatarra que orbitaba su mundo. Pero a diferencia de todas las demás especies que habíamos conocido, parecían haberse detenido. Ninguna otra especie se había detenido al alcanzar el espacio. Todas se lanzaban más lejos, más rápido, en su afán de alcanzar las estrellas. Pero ellos habían explorado su parte del sistema, y luego, aparentemente, abandonaron la idea de ir más allá de su órbita. Era desconcertante, y si me hubieran dado más tiempo para estudiarlos, quizás todo esto se habría podido evitar. Esa fue la alarma de sensores. Han entrado en la periferia del sistema. Falta menos de una rotación planetaria. Aún había tanto que ver, tanto que aprender, si tan solo hubiera tenido más tiempo. Siempre se reduce a tiempo, ¿no es así? Pasamos casi una órbita estelar observándolos. Parecían fáciles de someter. Ni siquiera habían formado un sistema planetario unificado. Y lo más extraño, no se parecían a ninguna otra raza que hubiéramos encontrado antes. Su naturaleza conflictiva probablemente se debía a que no eran ni una especie de rebaño, ni depredadores. Parecían algún tipo de depredador de persecución con una dieta omnívora. Eran una anomalía, quizás por su posición galáctica. Pero era algo que requería más estudio y comprensión, algo que no se nos concedió. Observamos en ese breve periodo de tiempo lo que pudimos aprender de ellos. Cientos de clanes separados vivían en su mundo, con cientos de idiomas distintos. Si había un obstáculo para su sometimiento, sería la necesidad de enviar una fuerza a cada clan y un programa para traducir cada lengua. Su población era diminuta en comparación con el imperio y la fuerza que podíamos desplegar, y que eventualmente desplegamos. 2 órbitas después regresé con la flota de conquista. Nuestro almirante, un noble y pomposo ejemplo de nuestra especie, me había solicitado por mis observaciones de primera mano. No le importaba su naturaleza única, ni lo que se podía aprender de su estudio. Solo deseaba el honor de esclavizar a otra especie para el imperio. El almirante Tsiuma observaba mientras bombardeábamos algunos de sus centros más densamente poblados. No queríamos exterminarlos, los necesitábamos como raza de trabajo. Pero para enviar un mensaje, algunos tenían que ser aniquilados. Mientras lo hacíamos, nuestros expertos en datos invadían sus redes, copiando y robando todo lo que encontraban.
y todo lo que después descubriríamos que debíamos haber estudiado. No solemos mirar nuestros errores, mucho menos admitirlos, pero en este caso fracasamos en comprender a nuestra presa y lo que harían como respuesta. Una respuesta que jamás imaginamos, una que nunca creímos posible, pues nosotros ya estábamos unidos mucho antes de alcanzar el espacio. Solo unos momentos después de que nuestras armas destruyeran sus ciudades, grandes columnas de fuego se alzaron hacia el cielo y esas criaturas rugieron su desafío. Casi era risible que nos lanzaran misiles. ¿Qué ojiva podría dañar los escudos de una nave estelar? Era patético, y los observábamos elevarse lentamente, luchando con combustible químico para salir de su pozo gravitatorio. Los derribamos por cientos con desprecio. De nuevo, si hubiéramos entendido la naturaleza de nuestra presa, las cosas podrían haber sido diferentes. Pero ¿quién habría pensado en algo así? Ninguna especie necesitaba fabricar las armas que encontramos. Todas habían salido de su pozo gravitatorio unidas, como un frente sólido, y luego se habían expandido a las estrellas. ¿Qué sentido tenían las armas que encontramos, con su costo astronómico, especialmente para una raza dividida como esta? Había formas más eficientes de bombardear un planeta, formas más limpias. Una roca lanzada desde el espacio con una mayor velocidad causa más destrucción y deja solo un cráter como evidencia. Pero esta raza había hecho algo distinto, algo estúpido. Habían dominado la energía nuclear y la habían puesto en misiles. Misiles que no habían sido concebidos para otra raza, sino para usarse contra ellos mismos, dentro de su propia atmósfera, sobre su propia gente. Era demente, pero lo habían hecho, y una simple mirada más atenta nos lo habría revelado. En cambio, apartamos sus misiles con desprecio, seguros en nuestra arrogancia de que nada de esos primitivos podría hacernos daño. Y cuando nuestras primeras naves fueron alcanzadas y sus escudos parpadearon hasta apagarse, quedamos atónitos. Seguramente era un accidente. Pero luego ocurrió otra vez, y otra, y otra. Y desde nuestros portanaves observamos cómo casi toda la flota de invasión era aniquilada. Un desastre irreparable para el honor de nuestro almirante. No sabíamos cómo reaccionar a eso. No teníamos ningún plan alterno. Eso simplemente no ocurría. Y sin embargo, ahí estábamos, en el puente de nuestra nave, observando cómo decenas y luego cientos de ojivas borraban nuestras naves en cegadores estallidos de luz. Esas criaturas dementes habían domado el poder del sol para sus armas, a un costo astronómico, por una razón demencial, y lo aprendimos pagando el precio más alto. Nuestro almirante terminó con su vida antes de que terminara la rotación planetaria, incluso antes de que detonara el último misil, llevándose consigo a casi toda nuestra flota y dejando al resto reducidos a cascarones sangrantes, apenas unos cuantos capaces de viajar. Su sucesor no tenía dirección ni idea de cómo responder, y huimos. Escapamos de la locura de ese mundo, temerosos de que otra tormenta de misiles nos borrara de la existencia, y así dejamos al imperio sin advertencia. Eso fue lo que dijimos, pero en realidad fue miedo. Un horror absoluto lo que nos impulsó. Cuando un depredador enfrenta algo que sabe que no puede ser real, algo que sabe que no puede enfrentar ni sobrevivir, huye, espera y regresa otro día, más fuerte o en mayor número. No fuimos diferentes de nuestros ancestros y huimos, directo hacia nuestro emperador, con la esperanza de que él nos diera una nueva dirección, pero aquella huida fue más un arrastrarse de regreso a casa. Nuestras naves supervivientes estaban gravemente dañadas y tardamos casi una docena de ciclos planetarios estándar en llegar siquiera a nuestra frontera. Ese viaje me dio tiempo, el tiempo que había pedido, suplicado y que inconscientemente necesitábamos para entender a estas criaturas. Nuestros bancos de datos sobrevivieron al golpe de sus armas,
y vastas cantidades de información robada de sus redes se presentaron traducidas ante mí. Día tras día leí, repasando su historia, sus palabras y sus ideales. Aprendí cómo se llamaban, incluso los nombres de sus grandes clanes, esos humanos, y me estremecí ante lo que vi. Habíamos iniciado lo que solo puedo ver como la intervención galáctica del destino. Nuestra intromisión había distraído a una de las especies más violentas y de reproducción más rápida de mantenerse controlada a sí misma. La historia del imperio estaba llena de guerras, cortas, de unificación, conquista, sometimiento, pero nada como las guerras que encontré en la historia de la humanidad. Luchaban por las cosas más insignificantes, por rocas, por tierra, por ideales, por palabras. Bastaba la excusa más pequeña, y según lo que entendí de su historia, los humanos lucharían por ella. Su especie había librado tantas guerras, se había mantenido tan dividida, que al llegar al vuelo espacial apenas estaban en su infancia, cuando ya deberían haber colonizado las estrellas vecinas. Esa división era lo que nos había mantenido a salvo. Cuanto más leía sobre ellos, más me preocupaba. Y si hubiera sabido lo que estaban haciendo, ese temor se habría transformado en terror absoluto. Luchaban entre sí, pero sus relatos estaban llenos de historias sobre enemigos que se unían para combatir a un enemigo peor, distinto a ellos. Incluso los humanos que sobrepasaban ciertos límites eran combatidos en unidad, como ese tal Hit. Y ahora habíamos justificado cada temor que habían tenido, cada miedo sobre lo que existía en la gran noche estelar, 1000 historias sobre otras razas que venían a conquistarlos, masacrarlos o esclavizarlos, y nosotros habíamos hecho exactamente eso. Las alarmas planetarias suenan. Ellos están aquí. No tengo más tiempo. Mi historia acaba aquí. Pero por si algún milagro esta transmisión llega a otros imperios o confederaciones, escuchen mis palabras. Hemos despertado algo. No están interesados en palabras ni en términos de rendición. Nosotros somos un monstruo bajo la cama, y ellos buscan destruir sus miedos. Corran si pueden, escóndanse si no pueden. Y si se quedan a luchar, despídanse de sus seres queridos y prepárense para encontrarse con sus dioses, porque ellos no se detendrán. Mirsal Sloka, último intelectual de los Uyarna. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.